Hola a todos, este es nuestro laboratorio sobre el comportamiento de los diferentes tipos de diodos. ¿En qué aspectos, aplicaciones y condiciones es relevante el uso del diodo? Las áreas de aplicación de los diodos incluyen sistemas de comunicación como limitadores, diodos de circuitos de corte y puertas, en sistemas informáticos como puertas lógicas abrazaderas, en sistemas de suministro de energía como rectificadores e inversores, sistemas de televisión como detectores de fase, limitadores, protección de corriente inversa, supresión de picos de voltaje, en circuitos de radar como circuitos de control de ganancia, amplificadores de parámetros, etc. Por ejemplo, el diodo 1N4007 es muy empleado en fuentes de alimentación para convertir una tensión alterna en una tensión continua, ya que es un supresor de picos en bobinas y relés. Se utiliza en cargadores de celulares, cargadores de baterías, multiplicadores de tensión y limitadores de voltaje. ¿Por qué es importante que el ingeniero electrónico conozca el comportamiento funcional del diodo y su relación con los modelos matemáticos ideal y empírico? Es muy importante ya que permite conocer a fondo sobre las aplicaciones del diodo y, sea el caso, dar una solución a una falla ocurrida por algún tipo de o también para modelar algún tipo de circuito y conocer el comportamiento, para luego llevarlo a la implementación de la tarjeta electrónica. ¿Cuáles son los fenómenos físicos internos que caracterizan al diodo y en qué condiciones externas se desenvuelven? Teóricamente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá a la corriente inversa de saturación. En la realidad, a partir de un determinado valor de la tensión en el diodo normal o de unión abrupta, la ruptura se debe al efecto avalancha. No obstante, hay otro tipo de diodos como los Zener, en los que la ruptura puede deberse a dos efectos. El efecto avalancha: en polarización inversa se generan pares electrón-hueco que provocan la corriente inversa de saturación. Si la tensión inversa es elevada, los electrones se aceleran incrementando su energía cinética, de forma que al chocar con electrones de valencia pueden provocar su salto a la banda de conducción. Este fenómeno se produce para valores de la tensión superiores a 6 voltios. Efecto Zener: cuanto más dopado está el material, menor es la anchura de la zona de carga, puesto que el campo eléctrico debe expresarse como cociente de la tensión entre la distancia. Cuando el diodo esté muy dopado y por tanto la distancia sea pequeña, el campo eléctrico será grande. En estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones de valencia, incrementándose la corriente. Este efecto se produce para tensiones de 4 voltios o menores. ¿Qué es lo que hace especial a diodos como el LED, túnel, Schottky, varactor y cuáles son sus principales aplicaciones? El diodo LED es un componente emisor de luz y su utilidad es muy variada, entre los cuales se puede mencionar iluminación en dispositivos de señalización, paneles informativos, calculadoras, agendas electrónicas, pantallas de teléfonos celulares, agendas digitales, equipos de computadoras como mouse, teclado, impresoras, monitores y dispositivos de encendido y apagado, linternas, relojes, juguetes con destellos de luz, fuentes de luz para microscopios y aparatos de medicina en todas sus especialidades. El diodo túnel es un semiconductor que tiene una unión PN y su característica importante es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltajes de polarización directa. Cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye al aumentar el voltaje. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como vía estable. Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de efecto de la radiación. El diodo Schottky es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa y muy bajas tensiones umbral. Se encuentra en aplicaciones de radiofrecuencia donde su conmutación rápida, bajas caídas de voltaje y baja capacitancia los hacen útiles para detectores e interruptores de muestreo y retención. También se emplean en varios circuitos integrados de lógica TTL, por ejemplo los diodos tipo ALS y AS. El diodo Evercap es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada como un condensador variable. Polarizado en inversa, este dispositivo electrónico presenta características que son de suma utilidad en circuitos sintonizados LC, donde son necesarios los cambios de capacidad. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa por encima de los 0.7 voltios,
y en polarización inversa no conducen, creando el efecto avalancha. Esta característica es la que les permite rectificar la señal. Los diodos de germanio se fabrican de una manera similar a los diodos de silicio. También utilizan una unión PN y su voltaje de operación es de 0.3 voltios. El diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante cuando se encuentra polarizado en inversa, y por ello se emplean como elementos de control. Polarizado directamente se comporta como un diodo normal y su voltaje permanece cerca de 0.6 a 0.7 voltios. El diodo LED o Light Emitting Diode, diodo emisor de luz por sus siglas en inglés, el voltaje depende del color y la construcción de este. Si es un LED difuso, su voltaje de polarización es de 3.2 voltios y consume aproximadamente 15 a 30 mA. Entre mayor sea la corriente aplicada, mayor es el brillo y viceversa. Los LEDs deben estar protegidos mediante una resistencia en serie para limitar la corriente a través de este a un valor seguro. También deben protegerse contra voltajes inversos excesivos. Un voltaje superior a 5 voltios causa generalmente su destrucción. Para los materiales utilizaremos una fuente de voltaje variable, dos multímetros, uno que nos permitirá medir el voltaje y otro la corriente, las puntas de prueba de los multímetros, caimanes para la conexión a la fuente, y para el montaje utilizaremos diodos de silicio en diferentes encapsulados, un diodo Zener, dos trimmer que nos permitirán el ajuste del voltaje de entrada, una resistencia de 150 ohmios y diodos LED que son diodos emisores de luz. Por supuesto también utilizaremos una protoboard y cables de conexión. Inicialmente ajustaremos el voltaje de nuestra fuente a 9 voltios de corriente continua. Conectaremos este voltaje a nuestro trimmer, el cual nos va a permitir regular el voltaje de entrada. En serie tenemos una resistencia de 150 ohmios con un diodo de silicio de referencia 1N4007. Lo primero que haremos será verificar el voltaje de entrada, que es de aproximadamente 0,38 voltios a 0 amperes. También podemos observar que el mismo voltaje de entrada es el mismo voltaje en el diodo. Esto lo que nos indica es que como el voltaje en el diodo es inferior al voltaje de operación, entonces este no conduce y por lo tanto la corriente circulante es cero. Lo que haremos ahora será aumentar el voltaje en la entrada hasta alcanzar el voltaje umbral o voltaje de operación del diodo. Una vez nos vamos acercando al voltaje umbral, podemos ver que ya hay la presencia de una corriente que es muy pequeña, que es de aproximadamente 4 mA. Si continuamos elevando este voltaje de entrada, llegaremos al voltaje umbral, que es de aproximadamente 0,7 a una corriente de 10 mA. Si continuamos elevando este voltaje, podremos ver que el diodo o el voltaje en el diodo tenderá a estabilizarse aproximadamente en 0.8, mientras que la corriente seguirá aumentando. Esta corriente estará dada por ley de Ohm como el voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. En el siguiente circuito vamos a trabajar con un diodo Zener, el cual tiene un voltaje de activación de 5.6 volts conectado en inversa, y este está en serie con una resistencia de 150 ohm. Al medir el voltaje en la entrada del circuito, este es de 1.44 volts. Se observa que es igual al voltaje en el diodo y por ende no circula corriente en el circuito. Al ir aumentando la tensión de entrada, se evidencia el mismo comportamiento en el diodo. Al aplicar un voltaje superior al voltaje Zener, en el diodo se establece aproximadamente los 5.8 volts y el resto de tensión cae en la resistencia y por ende ya empieza a circular una corriente en el circuito. Es ahí donde podemos observar la característica especial de este diodo, que sirve como un regulador de voltaje.
En el siguiente circuito, el diodo que se utiliza es el mismo Zener, pero esta vez conectado en directo, con la resistencia de 150 ohms. En la entrada tenemos un voltaje de 0.94 y en el diodo caen 0.75 volts. Al ir aumentando la tensión, se puede observar que el voltaje es aproximadamente el mismo en el diodo, solo varía con unos pocos milivoltios. Esto nos quiere decir que el diodo en directa se comporta como un diodo rectificador, el cual tiene una caída de 0.7-0.8 volts aproximadamente, y ya por el circuito puede circular una corriente debido a que ya está en operación. A continuación conectamos un diodo LED emisor de luz en directa y vamos a observar su comportamiento. Podemos ver que tenemos un voltaje de entrada de 1.23 voltios y vamos variando el trimmer para llegar al voltaje umbral del diodo. Podemos ver que este va encendiendo notablemente a los 2.23 voltios y aumentamos hasta llegar a los más o menos 3 voltios. Vamos aumentando. Y podemos ver que tenemos una corriente de entre 20 y 30 miliamperios según lo esperado. Al llevar el LED a su valor de voltaje máximo, tenemos que su voltaje máximo es 3.33 voltios y tenemos un voltaje de entrada de 8.75. También tenemos una corriente de 37 miliamperios. Podemos observar en los datos teóricos que el diodo de silicio alrededor de 0.7 volt permite el paso de la corriente por el circuito, en comparación con la práctica donde el diodo permite un poco antes circular una corriente, esto es cerca a los 0.6 volts. En el diodo Zener conectado en inversa se puede apreciar el voltaje de entrada versus el voltaje Zener. En las simulaciones el diodo tiende a permanecer en los 5.8 volts, esto pasa cuando se supera en la entrada el voltaje Zener, mientras que en la práctica este voltaje tiende a subir un poco más y se estabiliza alrededor de los 6 volts. Con el diodo LED en la simulación ocurre que al llegar a su punto de operación, cerca de 2.3 volts, este tiende a permanecer estable. Así se aumenta el voltaje de entrada y permite el paso de corriente en el circuito. En la parte teórica ocurre algo similar, con la diferencia de que el diodo empleado tiene un punto de operación cerca a los 3.3 volts. A manera de conclusiones tenemos que cuando el voltaje de entrada es inferior al voltaje de operación del diodo, este no conduce y por tanto se comporta como un circuito de lazo abierto. Por esta razón el voltaje de entrada será el mismo voltaje en el diodo. Una vez se alcanza el voltaje de umbral, el diodo conduce y la caída de tensión en el diodo es constante y el voltaje restante caerá en la resistencia. Es por esto que la corriente circulante por el circuito estará determinada como el voltaje en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Esto nos lleva a una conclusión muy importante y es que cuando hacemos la práctica debemos tomar unas consideraciones adicionales que no tomamos cuando hacemos una simulación. Esto es, por ejemplo, la potencia que soporta una resistencia. Por ejemplo, en la práctica pudimos observar que la resistencia tendía a calentarse cuando aumentábamos mucho el voltaje de entrada. Para el caso utilizamos una resistencia de medio watt y pudimos observar que el voltaje máximo que podíamos inyectarle era de 9 voltios y obteníamos una corriente total de 53 miliamperios. Esto nos genera aproximadamente una potencia de 0,44 watts, que es el límite que soporta la resistencia. Otra conclusión importante que debemos tener en cuenta es que existe una corriente máxima que puede fluir a través de los diodos. Esto lo podemos verificar en la hoja de datos de cada referencia. Muy en particularmente cuando hicimos la práctica de la resistencia con el diodo LED en serie, pudimos observar que al aumentar el voltaje de entrada había una caída de tensión al conectar la carga. Lo que podemos concluir aquí es que como se supera la corriente que puede soportar a través del diodo LED, entonces
hay una caída de tensión en el voltaje de entrada, ya que lo que se esperaría es que al aumentar el voltaje de entrada hay una mayor caída de tensión en la resistencia y por tanto una mayor corriente. Sin embargo, como esta supera la que puede soportar el LED, entonces por eso esto se ve reflejado en una caída de tensión en el voltaje de entrada.